ya pues yo me que solamente tiene la danza, tiene la urgencia. Por eso hablemos y hablamos que a danza, o cambio que sí, el santo patrón, santo Dios, Estamos aquí en el Museo Tatik Samuel, nuevamente dando seguimiento al trabajo que hemos hecho de entrevistar a integrantes de organizaciones de la sociedad civil para el libro de Construyendo la Sociedad Civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Y en esta ocasión vamos a entrevistar a un importante integrante de Promedios, de comunicación comunitaria, más conocido por Promedios, ¿verdad? Y él es Francisco Vázquez. No sé quién es. Paco. Yo soy Paco Vázquez. Paco Vázquez. Muchas gracias, Paco, por aceptar formar parte de este libro y dar la entrevista. Gracias por la invitación. Bueno, y también estamos pues Arturo Arreola del DESMAC y yo Guadalupe Cárdenas de COFEMO. Y bueno, Paco ha estado colaborando también en hacer otras entrevistas que forman parte de este libro. Y bueno, ya sabes tú que más o menos cómo va la dinámica de las entrevistas, porque ha sido parte importante también de este proyecto. Y vamos a dar inicio, Paco, pues hablando un poco de ti. Nos interesa mucho que en el libro las personas que entrevistamos pues nos cuenten un poco cómo es que esta historia personal que tenemos nos ha traído a formar parte de este tipo de organizaciones, ¿no? Y a estar haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, esta primera parte quisiéramos que nos compartas qué aspectos de tu vida, de tu infancia, de tu juventud, marcaron este camino que decidiste ahora en esta etapa de tu vida. Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo hablar de mí. En realidad me es más fácil hablar del colectivo, y eso tiene que ver con que nací en una familia súper grande. Soy el último de 11 hermanos, una familia que, o sea, mi madre tiene ahora 90, entonces en esa época no había ni tele ni anticonceptivos. ¿En dónde naciste? En la periferia de la Ciudad de México, una de las pocas regiones indígenas de la Ciudad de México, o sea, del territorio del Distrito Federal, que es Milpa Alta, es un poblado que se llama San Pablo Totepec. Y pues bueno, entonces desde chiquito entendí el asunto colectivo, ¿no? O sea, la casa era una finca de campo, una granjita de campo en la que mis padres nos criaron, y aprendimos a trabajar juntos porque era necesario sostener la familia de esa manera, porque en el campo todos trabajamos, y esa es una de las cosas que yo recupero como de mi identidad muy valiosas, que además me parece una reflexión mía frente a lo que se habla del trabajo infantil y toda esa problemática que sí existe, ¿no? Como la explotación de la labor infantil, pero que tiene que matizarse al entender que los niños, cuando estamos en el campo, somos partícipes de la familia, aprendemos, construimos identidad, adquirimos los recursos para la vida futura, ¿no? Y las capacidades y, bueno, hasta cosas muy básicas de entender la vida en el campo, que si no las entiendes amenazan tu sobrevivencia, ¿no? Como entender qué son las plantas que son dañinas, los animales que son dañinos. Entonces, por ahí yo digo que pues sí crecí en el campo, cultivando el campo, y tuve el privilegio, es el punto al que quería llegar, de trabajar con mis padres desde niño, aunque no tenía la responsabilidad de mis hermanos mayores. Ellos eran los que trabajaban duro y yo iba a jugar a que aprendí a trabajar, ¿no? Es una región súper rica porque tenemos la cercanía de la ciudad más grande del país, y la más diversa y la más loca y la más contaminada y todas las cosas que tiene la Ciudad de México, pero también una de las regiones más dinámicas, ¿no? Con influencia de todas las regiones del país, con mucha riqueza en muchos niveles, ¿no? Desde el histórico y demás. Pero pues pasé una infancia súper campesina, súper sana, comiendo orgánicos, y que antes
antes de que se le llamara orgánico, ¿no? Y que jugando en costara el tan caro. campo y que fuera un producto de lujo, jugando en el campo, aprendiendo de la vida de esa manera y después a la Ciudad de México a estudiar y todas esas cosas que pues requieres cuando vas desarrollándote, la prepa, la universidad y eso. Entonces, ¿qué te cuento más? Pues somos una región náhua, una región que fue poblada antes de la llegada de los mexicas, así que somos como pues de una historia muy antigua. Mi poblado tiene una historia súper antigua. De hecho, a cada uno de los poblados de mi región tienen un animal que los identifica. Y el de mi pueblo, bueno, hay coyotes, hay venados, hay diferentes tipos de animales para cochinos, y en mi pueblo somos tuzas. Y eso viene porque en la antigüedad vivíamos en cuevas. Entonces, te estoy hablando de una región muy, muy antigua, Con mucha historia. con mucha historia y que pues tiene todo eso que te hace ser, ¿no? O sea, todo ese conocimiento de dónde viene esa historia, caminas y ves las terrazas enormes de piedra que llevaron siglos de construcción, ¿no? Es pura montaña, pero tenemos grandes extensiones de cultivo que son en terrazas de piedra volcánica, o sea que llevaron muchos años de trabajo para construir toda esa infraestructura agrícola. Y ya la otra parte de mi familia, pues es del lado de mi papá, ese es el lado de mi mamá, el lado de mi papá es del valle, de la zona de Xochimilco, que es la antigua zona chinampera. Mi padre es carpa, mi mamá es tuza, así que yo soy roedor con cola de pescado o algo así, como de cuento. Y eso es lo que hace esta identidad como bastante compleja en nuestra región, ¿no? Tenemos esta diversidad de experiencias de la vida en la montaña, de la vida lacustre, de una mezcla de culturas desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que estaban las poblaciones en Xochimilco, en Tláhuac, en Mixquic, todas esas poblaciones lacustres antiguas y luego los aportes que trae la cultura mexica. Ese es el caldo de cultivo en el que nací. Nací zapatista desde origen, porque mis abuelos estuvieron en la revolución con Zapata. En mi pueblo, en cuartel zapatista, resistimos como pueblo la invasión del ejército una y otra vez. Después el ejército logró tomar el pueblo y lo quemó. Entonces todo eso es mi identidad. Así es que viene desde chiquito, o sea, desde que caminaba por los campos con mis padres, desde que se cuentan leyendas de que vas al monte a sembrar, a recoger algún cultivo, a traer papas, zanahoria o lo que sea, y te van contando sobre las veredas. Aquí pasó esto, aquí estuvimos, aquí estaba el campamento zapatista por un tiempo, luego se hizo un cuartel propiamente, se ratificó el plan de Ayala en mi pueblo, ¿no? La firma, pues obviamente se hizo en otro lado, pero la ratificación del plan de Ayala se hizo en mi comunidad, existe en ese cuartel zapatista. Entonces, desde antes de saberlo ya está toda esa información entrando a la memoria y a la conciencia, ¿no? Entonces, digo de esta colectividad que me hace, porque en realidad de ahí surge toda esta afinidad con el pensamiento de liberación de los pueblos indígenas, ¿no? Y esta reciprocidad que hay con el movimiento zapatista, esta conexión natural y directa, ¿no? No es, a veces digo, ni siquiera tiene mucho mérito entender estas luchas y tener esta no simpatía, ¿no? Sino es parte de mi identidad. Esta lucha es parte de mi identidad. Opté de participar de una manera más directa al venirme a Chiapas, pero ya la desarrollaba, o digamos, ni siquiera más directa. En mi propio pueblo pues tenemos muchos procesos autonomistas, ¿no? Desde la adolescencia estaba participando en un proyecto comunitario. Entonces, por eso te digo, hablar de mi identidad individual no tiene mucho sentido si tienes todo ese contexto que te da, pues, eso. O sea, es como no estar involucrado en este tipo de acciones o en este tipo de responsabilidades con la sociedad y intervenir en los cambios que necesita este país, es básicamente negar una identidad que existía, ¿no? Entonces, si te hablo de muchísima gente que en este contexto
pues tiene estas percepciones desde origen. O sea, en tu caso sería como dijo Salvador Allende, sería una contradicción hasta biológica. Hasta biológica, exactamente. Sí. Sí, sí. Oye, ¿y tu educación escolarizada cómo fue? Mira, bueno, en el pueblo, así como todos, muy precaria, muy básica, ¿no? Después me metí a la UNAM. Bueno, primero estuve en el Poli, por tratar de seguir los pasos de mi papá, que Pero en tu pueblo hiciste primaria, primaria, secundaria. Luego me fui a la vocacional, creyendo que quería seguir los pasos de mi padre y de mi hermano en mecánica, electrónica y esas cosas, o electricidad. Y realmente no funcionó, no era lo mío. Además era horrible, bueno, ya sabes, la Ciudad de México es increíble, entonces yo hacía 3 horas de ida y 3 horas de regreso, ¿no? Estaba de Milpalta a Boca 7 en cárcel de mujeres. En cárcel de mujeres. Entonces así de, no, esto no funciona. Pero también en realidad no tenía la vocación, aunque entiendo todo el asunto de máquinas y eso, porque mi padre era obrero también, ¿no? Tuvo que emplearse como obrero para sostener una familia tan grande y mi hermano siguió sus pasos. Entonces, pues en la casa siempre estaba eso, ¿no? Y en general en el campo tienes que saber de un poquito de todo porque hay que resolver, ¿no? Un poquito de carpintería, un poquito de electricidad, un poquito, porque no es como en las ciudades que, bueno, busca tal o cual que resuelva, ¿no? Entonces, eso también es parte muy fuerte del aprender haciendo, ¿no? Que es parte de lo que yo creo profundamente en mi trabajo organizativo y en la asociación que participo. Entonces dejaste ese camino del Politécnico. Sí, me metí a la UNAM, a la prepa, de ahí me fui a Artes, entré a la Nacional de Artes Plásticas, pero desde el inicio había tenía el interés de estudiar fotografía. Cosa curiosa, mi padre era fotógrafo. Digo de closet porque literalmente en el closet tenía su cuartito oscuro, pero él nunca se destapó como fotógrafo, documentaba la vida de la familia, pero él nunca le dio espacio a esa afición que tenía. Y además era muy privada, él nunca nos enseñó nada de fotografía. Él tenía su cuarto oscuro, revelaba, hacía era su pequeño espacio de privacidad, que entendiendo una familia de estas características, pues necesitaba un rinconcito, entonces se metía a su closet y hacía foto. Entonces siempre tuve la curiosidad de hacer fotografía y de ahí me clavé, le robaba la cámara a escondidas y empezaba a hacer fotografía a los 14 años. Y cuando uno de mis cuñados, que trabajaba en la Kodak, se salió y puso un negocio propio, a los 15 empecé a trabajar con él, revelando y todo esto. Entonces cuando entré a la UNAM ya me quedaba chiquito el laboratorio porque mi cuñado tenía una empresa, bueno, medianita, pues, pero había muchísimos materiales y en la Nacional de Artes Plásticas pues, no había nada. O sea, tenías que hacer fila para 3, 4 personas para llegar a la impresora a hacer una prueba y regrésate a la cola. O sea, realmente entré al laboratorio y dije, no, esto no. Entonces seguí trabajando en las empresas de fotografía y de ahí entré a una escuela privada que sí enseñaban foto profesional. Unos años estuve haciendo foto comercial. Bueno, hice de todo en la fotografía, hice modas, pasarela, foto de producto, catálogos. Eso te paga bien, pero es súper aburrido. Y entonces ya me metí de lleno a la organización de mi pueblo, que en ese tiempo me nombraron como parte de un comité coordinador. Éramos 3 miembros de la coordinación general y estuve ahí unos años hasta que estaba tan desgastado y sin saber trabajar en procesos sociales, me metí de cabeza y no dormía y no comía y terminé reventado y me invitaron a Chiapas a iniciar el proyecto de Promedios, que en ese momento se llamaba Proyecto Medios en Chiapas. ¿Y cómo así fue me vine tu para acá. llegada a Chiapas? Cuando llegas, ¿ya no conocías Chiapas antes de venirte a vivir aquí? ¿O ya habías venido antes? Tengo parte de mi familia es, o sea, un cuñado y algunos otros familiares son de aquí de Tuxtla y de Mazapa de Madero. Entonces veníamos más o menos seguido. Cuando San Cristóbal era un pueblito que no había ni carretera y eso, yo ya conocía San Cris, pero nunca pasé tiempo acá. Así que, digamos, sí, conocí Chiapas de verdad hasta el 98 que me vine para acá. ¿Ya habías venido antes entonces? Sí. ¿Y cómo veías, cuando eras niño y eras joven, cómo veías Chiapas? Y cuando ya te vienes a vivir aquí,
¿Qué cambios ves en Chiapas de ese que conociste al de cuando ya te vienes a vivir acá? Bueno, ese cambio en el pueblo de la familia, de los familiares, no había mucha diferencia. Era tierra caliente, sí, pero nosotros estamos a más de 2.700, por ahí así, es súper frío. En el DF, pues. Ajá. Pero acá, pues era una de las cosas así notorias. Yo no soporto mucho el calor, ¿no? Y eran esas dinámicas de la zona caliente, que te levantas muy temprano, que tomas un descanso al mediodía, ese tipo de cosas muy, muy superficiales que yo no era muy chico y no tenía demasiado interés en entender qué era Chiapas para México, ¿no? Entendía más bien el asunto de cómo viven en otra región. Y eso sí era muy interesante. También, te digo, me fastidia mucho el calor, no me gustaba mucho, pero me gustaban los paseos. Éramos una familia de subirse a una camioneta vieja, trepar comida y salir a recorrer terrenos y, bueno, carreteras rurales, y eso le encantaba a mi familia. Entretenimiento barato y muy educativo, pero muy económico, ¿no? Y Pero Chiapas pero tenía esta imagen de San Cristóbal, porque cuando veníamos para acá siempre estaban debatiendo, vamos a San Cristóbal, sí es bonito, pero no hay nada, no hay servicios, la carretera es fea, peligrosa, y casi no querían venir para acá, preferían irse por la costa a cruzar la sierra a Mazapa. Sí. Entonces tenía esa impresión de San Cristóbal, un rincón muy olvidado, ¿no? Así, casitas frías, húmedas, ¿no? Lo que era antes San Cristóbal, muy aislado. Y luego ya en 98, que me vine para acá, pues todavía no se parecía nada a lo que es ahora, pero ya había esta cultura mundial, ¿no? Que había gente de muchas partes del mundo. Pero, bueno, todos sabemos que la explosión de la exposición al mundo de San Cristóbal viene con el zapatismo, ¿no? Llega un montón de gente, crecen las escuelas de ciencias sociales, crecen, bueno, un montón de cosas, y de ahí detonan procesos que llevan al San Cristóbal que hoy conocemos. Pero ya en ese momento, en 98, en términos de población, era muy interesante porque había una gran diversidad y había mucha gente con experiencias muy vastas, ¿no? O sea, encontrarte a conversar en cualquier comida, ¿no? A gente que estuvo trabajando pues una década o casi una década con refugiados de Guatemala, que tenían experiencias súper interesantes. Hablabas de Gustavo, ¿no? De mis primeros contactos por acá, y algunas personas de la generación de ustedes que llegaron antes, ¿no? O que ya vivían acá antes. Gente que tenía muchísima experiencia bien interesante, ¿no? Más allá de lo que a mí me trajo, que era trabajar con las comunidades autónomas, el proyecto de comunicación, ¿no? Que fue la razón por la que dije, sí, me voy a Chiapas. No, nunca quise venir a Chiapas sin tener una cosa clara que hacer, porque ya en mi territorio teníamos una cosa muy clara que hacer, y era una construcción de autonomía, sin llamarlo de esa manera. No teníamos esta definición como que ahora está ya bastante pulida de qué significan los procesos autonomistas indígenas, en qué marcos legales se están desarrollando, qué derroteros tienen, qué retos tienen enfrente, qué alcances pueden llegar a tener y cuáles son, ¿no?, las limitaciones que tienen, sus contradicciones, etcétera. De eso no había nada todavía, ¿no? O si había, pues yo no lo conocía. Entonces eso era algo que le daba sentido a mi vida en el DF, y cuando ya no sentí las condiciones para estar allá en ese proceso, inmediatamente se abrió esta oportunidad de encontrar más o menos la misma visión, pero en serio. O sea, en escala mayor, en un territorio muy amplio, con un proyecto gigantesco que es el zapatismo, ¿no? Entonces era como traspolar esa experiencia de autonomía, de lucha por el territorio, de lucha identitaria que teníamos en mi comunidad, donde yo trabajaba con la fotografía y el video, a este contexto donde está desarrollándose un proyecto muy, muy, muy grande, ¿no? Digamos, las ligas mayores del proyecto autonomista indígena, ¿no? Entonces esa fue la razón por la que me quedé. O sea, cuando vine a un taller de fotografía y video, nada que, bueno, era interesante, pero después me dijeron, oye, ¿quieres participar en el proceso de construir este camino de construir medios de comunicación indígenas con las comunidades autónomas? Y yo así pues de aquí soy, ¿no? O sea,
todo lo que yo había querido hacer en la vida, que era fotografía, el trabajo comunitario, era mi contexto, era pez en el agua. Muy bien. Sí. Pura suerte he tenido yo. ¿Sí? Siempre he caído en blandito. Llegaste justo al lugar en el momento que necesitabas, ¿verdad? Paco, permíteme regresar un poquito, ¿no?, en el carrete que desató aquí Guadalupe, porque me interesa un poco tu reflexión acerca de la Ciudad de México en ese tiempo en el que tú eras joven, eras niño. Más allá del trabajo de estas milpas altas, pues el nombre lo dice, ¿no? Este esfuerzo que se hizo cuando los asentamientos nahuas llegaron al valle, de ubicarse fuera de las zonas principalmente lacustres por las dificultades que había precisamente para sembrar. Yo recuerdo cuando era niño que la noción de milpa alta era una lejanía extraordinaria, tal vez era más cerca a Toluca que milpa alta, ¿no? Y había como una serie de productos emblemáticos que llegaban de milpa alta. Me acuerdo mucho que la mayoría de los nopales que se abastecían a la Ciudad de México llegaban de esa zona. Sí. Por tanto, ¿no?, la temporada de tunas estaba dependiendo también de milpa alta y todos los placeres asociados a esos productos. Pero también la región pues es parte de este gran macizo del Chichinautzin que ahora es conocido como el Bosque de Agua de la Ciudad de México. Sí. ¿Qué recuerdas de eso? A mí, la verdad, nunca había conocido a alguien de milpa alta. Pero ¿qué recuerdas de eso? A mí me tocó después trabajar mucho en el área de Xochimilco y los bosques realmente eran impresionantes. Sí. Sí. Bosques con árboles muy altos, muy maduros, muy densos. De mucha altura. De mucha altura, sí. Y con una flora y una fauna impresionantes, paisajes maravillosos. Sí. Eso, ¿cómo crees, sí o no, más allá de lo que nos contaste de tu padre, alimentó esta idea de la visión, ¿sí me explico?, del paisaje, de lo que de alguna manera los que se dedican a tu área tienen ese privilegio de desarrollar un ojo, ¿no?, que solo los fotógrafos tienen, de ver cosas que uno no alcanza a ver. ¿Cómo lo asocias? O no, dicen, no lo asocio, ¿verdad? No, yo creo que sí hay un estímulo muy intenso a esa naturaleza pristina que nos tocó tener y disfrutar y, o sea, es innumerable la cantidad de bellezas que puedes describir en un bosque como ese que existía, ¿no? Nosotros tenemos bosque de oyamel, que es bosque no solo de pino, hay todos los estratos, ¿no? Desde bosque bajo hasta bosque muy alto de oyamel, que es de mayor altura. Entonces pasas el cinturón del encino, después pino y finalmente el de oyamel en las puntas más altas de la cordillera. Efectivamente es todo el corredor de montañas desde Pico del Águila hasta desde Ajusco hasta pasas por Parres y toda esa cordillera era un corredor boscoso precioso en muchos niveles. Había brotamientos de agua por todos lados. Teníamos las montañas nevadas todas las mañanas. Te levantas y ves los volcanes majestuosos, nevados, ¿no? O sea, son innumerables paisajes. Efectivamente, tienes todo ese estímulo de la belleza presente todo el tiempo, ¿no? Y como eso, pues los campos de cultivo a mí me parecen... O sea, hay muchísimos estímulos muy bellos que tienes
que puedes apreciar y que a veces no se notan a la distancia. Por ejemplo, aquí me costó mucho trabajo empezar a sembrar una que otra calabaza y eso con esta tierra roja que yo no entiendo. O sea, la tierra de mi pueblo es porosa, es aromática, es negra, es un lujo que yo no entendí hasta que vine acá y dije, no, pues mis respetos a los que cultivan maíz aquí, porque allá siglos de cultivo, tenemos unas terrazas increíbles que ahora digo, qué lujo, ¿no? Entonces, claro, todo eso es algo de la infancia que le dio muchísima riqueza. Yo por eso nunca he creído que la pobreza económica que teníamos ha sido un reto, es vivir en un pequeño paraíso, ¿no? Y además tienes al lado ese monstruo, pero además súper rico y súper nutritivo, ¿no? Entonces, yo por ahí siento que es una condición privilegiada y además temporalmente, porque ahorita es mucho más complicado tener estas condiciones. Cuando yo crecí apenas había carretera que llegaba al pueblo, pero las calles estaban empedradas todavía. Eran empedrados que eran pues de la época de la Revolución o por ahí así, ¿no? O sea, tenemos muy poca conexión con la ciudad, era efectivamente un lugar muy distante de la Ciudad de México. Milpa Alta era un lugar intocado y desde tiempos coloniales, pues un territorio comunitario, ¿no? Territorio indígena comunitario, con las 9 comunidades originarias y luego las que se sumaron, que ya son 12 comunidades reconocidas en los títulos comunales, pero originariamente 9, y que tenían pues sus rituales de ceremonias a las fuentes de agua. En el Tlaloc se hace cada año la celebración de la entrega de los títulos que vienen desde el virreinato, ¿no? Luego hubo otros periodos en los que se ratificaron y demás, pero hay referencias coloniales. Entonces ese territorio tiene esa identidad de común y de la necesidad de proteger esa belleza, ¿no? O sea, subir a la montaña, al Tlaloc, al pie del Tlaloc, donde hay un manantial que además es un cementerio de águilas, es así de wow, ¿no? Con la procesión, pues ahora llegan en camionetas, ¿no? Pero antes subíamos en procesión a caballo y venían de todos los pueblos de la zona, e incluso de Tlane, que está al lado, que ya no es Milpa Alta, pero son vecinos, y los de Tepoztlán, que también son, bueno, la misma cultura, ¿no? Compartimos el son del chinelo y tal. O sea, este cerro que está en realidad nuestro eje de horizonte está en el Tlaloc, y los pueblos alrededor, tanto de Morelos como Estado de México y Milpa Alta, tenemos este centro de convergencia. Era hermoso subir a la montaña y venían los vecinos de los demás pueblos a esa celebración. Entonces sí es una región que hasta ahora se sigue defendiendo muchísimo, es durísimo, de verdad, muy doloroso cada que pienso en eso, se me hace un nudo porque está pues desapareciendo, ¿no? Está en un grave riesgo y efectivamente pues si se destruye será quizás el último clavo del ataúd de la Ciudad de México porque se vuelve insustentable sin agua. Ya es, pero será el extremo, yo creo, ¿no? Otro elemento que me gustaría que comentaras es si también estos territorios, estos encuentros, tu propia familia y la forma de integración que tenían las familias tan numerosas en ese entonces, te inclinó a la narrativa. Porque de alguna manera los que se dedican a lo que ustedes se dedican cuentan historias. Uh-huh. Sí, su función es contar historias de manera artística, estética, bonita, como le quieras decir. Visual, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué narrativas rescatas tú, ¿no? De ese entonces como claves? Ya nos has dicho la familiar, la comunitaria, pero en esencia, ¿qué era lo que oíste alguna vez que efectivamente tocó la fibra artística? Porque hay una parte social en esto, pero también hay una parte artística, ¿no? Mira, mi familia es musical, en realidad todos mis hermanos son músicos y somos una familia un poco diferente en el sentido de que nosotros somos
Me incluyo porque es cultura, aunque yo no soy cristiano de fe, pero sí de cultura. Entonces nací en una familia cristiana protestante, presbiteriana, así de línea rígida, en una comunidad católica. Y el traspaso de esta historia, en la que te hablaba de la revolución, de los periodos coloniales y anteriores, viene de generación en generación, y era un gran esfuerzo de mi abuelo el pasar esa historia a pesar del rompimiento con la comunidad, rompimiento simbólico, es decir, nosotros, más bien la solución de mi abuelo fue hacernos bien integrados en la comunidad, y él, su forma de convertirse al cristianismo fue no debilitar el tejido de la comunidad, sino al contrario, fortalecerlo. Entonces, tenía esta visión también muy cristiana del ejemplo, ¿no?, la ortodoxia, y la aplicó a su trabajo comunitario, y eso nos transmitió a todos, ¿no? Entonces, su esfuerzo siempre fue la narración. Efectivamente, hay una tradición de narración muy fuerte en mi familia, y mi madre retomó esto. Era el padre de mi mamá. Mi abuela también, pero él fue el que lo tomó como su encomienda, ¿no?, de darnos esa identidad, porque él veía este rompimiento con la comunidad. Entonces nos hizo muy como muy respetuosos de esta pertenencia, como nos lo recordó todo el tiempo, nos enseñó todos los caminos, y aunque yo no lo conocí en persona, porque cuando yo nací él ya había muerto, pero tengo una herencia profundísima de ese legado de la memoria del pueblo a través de ese esfuerzo de mi abuelo, que fue muy consciente, y se lo dijo claramente a mi madre: tienes que pasar este mensaje a tus hijos, porque necesitamos pertenecer a esta comunidad. Y es algo que después me di cuenta, con los conflictos que hay aquí, de las divisiones religiosas y cómo eso se convierte en un arma política y demás, la claridad que tenía él en ese contexto, y darse cuenta que la sobrevivencia de la comunidad, o sea, evidentemente esto lo aprendió en carne propia. A ellos les tocó estar desplazados cuando el ejército destruyó la comunidad, la quemaron y todo. Y bueno, hay leyendas épicas de la defensa una y otra vez, repeliendo los ataques del ejército y todo eso, hombres y mujeres saliendo con ondas y o sea, una cosa súper así de una película épica, ¿no? Es súper bonito, todo eso nos lo pasaron, y ellos luego se fueron a la montaña y ahí vivieron peregrinando con el Ejército Libertador del Sur por pueblos de Morelos. Fueron de los pocos, como el 30% de la población que salió regresó al pueblo. Ya no regresaron todos, o se quedaron, o se murieron, o pasó, ¿no? Toda esa memoria nos la pasaron de viva voz, y ahorita residen en mis hermanas mayores, porque las mayores son mujeres, luego somos 3 hombres, como intercaladitos, yo al final. Y a ellas, y a ellos también, les pasaron, mi madre, mi padre también, pero mi mamá sobre todo, porque mi padre es de Xochimilco, no tiene toda esta memoria, tiene otras súper interesantes de la zona lacustre, ¿no? Y de la vida en el lago, porque a él le tocó esta parte de crecer en el Xochimilco, pues casi prehispánico, ¿no? Al grado de que, no sé si tú conoces la calle Pino, que está al lado de la iglesia del centro de Xochimilco, bajamos una anécdota hablando de esta memoria que te va evocando imágenes, que te lleva a narraciones, ¿no? Mi padre bajamos del microbús, bajamos en la calle Pino, en medio del microbús es tráfico, semáforo y demás, y se para, y lo veo como mareado, le digo: ¿estás bien? Y está mirando a todos lados, desconcertado, y me dice: yo aquí nadaba. Aquí, me dice, y me señala, y casi parado en el tráfico, me dice: mira, aquí, en medio del canal, había un brotamiento de un manantial puro. Aquí veníamos por agua. Había un borbotón de agua pura y cristalina, de la que sacaban agua para beber y para cocinar y todo eso. Aquí yo nadaba, y aquí pescábamos, aquí, parado en el tráfico, ¿no? Estas memorias y estas historias son sumamente, pues sí, evocadoras, te llevan a entender todos estos procesos y te meten en la piel. Entonces, evidentemente, sí hay una cosa ahí muy profunda. Por eso insisto en el asunto de
de que el individuo no puede explicarse sin esa colectividad, sin esa identidad, sin ese territorio. En mi caso, por lo menos, ¿no? Hay gente que vive de una manera distinta, pero en mi caso a mí me tocó clavarme ahí en esa historia densa y espesa y vivirla a profundidad en todos los poros, ¿no? Y en este proceso, digo, la entrevista nos da para mucho tiempo y hablar de muchas cosas, porque creo que sí es muy relevante entender cómo un territorio que fue un territorio rebelde a principios del siglo pasado, muy significativo en todo el movimiento zapatista, toda esa zona era donde se movía el ejército. En Tlalpan se encuentran con Villa, es una zona en Xochimilco, perdón, es una zona muy importante, ¿no? para entender cómo una región y un territorio que se revela puede tener impactos más allá de sí. Porque para mí el gran logro del movimiento zapatista pues es que la mitad del país ahora sea propiedad social, se restituya toda por lo menos la mitad de la propiedad social del país. No es un asunto menor. No. Pon tú que vaya del sur de la Ciudad de México a Guerrero, pasando por Morelos, una zona, pero tiene una trascendencia muy grande. Y a ti te toca vivir, pues, 2 o 3 generaciones después de esa rebeldía. Eso será muy interesante para ti en el futuro de ver cómo va a pasar aquí transitar después de la rebeldía del 94 de aquí, o un poco antes, y cómo los procesos se van asentando y se van desarrollando en el tiempo. Pero de alguna manera lo que nos cuentas es que te vienes para Chiapas justo cuando realmente la zona empieza a entrar en una crisis, porque el crecimiento urbano de la Ciudad de México se va para el sur, para Milpalta precisamente. Sí. ¿No? Para esa... Y ahora es quizá la amenaza más grande que tienen, porque esta forma de crecimiento que tuvo la ciudad, aunque ahora ya se está modificando, pues era esta expansión de lo urbano, ¿no? Y que empezó a estar en contacto directo con lo rural. ¿Cómo te sientes ahora, después de ya 20 años de haber dejado, ¿no? tu tierra y ver lo que está pasando? Porque al mismo tiempo es muy interesante, incluso en el encuentro que acabamos de tener allá a fines de año, llegaron representantes de pueblos de Milpalta para hablarnos de sus procesos de autonomía, claro, ¿no? Y de defensa del territorio, y de defensa del agua. Y tú escuchabas que era algo interesante, algo sólido, ¿no? Con esta cultura fuerte y milenaria que tienen. ¿Cómo te sientes ahora, no? ¿Cómo ves ahora el proceso? Me siento un poco traidor, pero yo creo que las luchas de los pueblos originarios están en muchos territorios y, como decía antes, el zapatismo de aquí es nuestro zapatismo, ¿no? O sea, no veo un rompimiento histórico, no veo un neozapatismo, porque las razones son las mismas desde hace siglos, ¿no? Y seguimos en esa lucha, ¿no? En mi pueblo resistimos la invasión española y nos dejaron ahí en el monte. Resistimos a los madereros que quisieron destrozar nuestro bosque una y otra vez, muertos de por medio siempre, ¿no? Porque eso es lo que cuesta muchas veces la defensa de los territorios, lamentablemente, pero hay que recordar el costo real de estas luchas y ha salido la vida de muchas de nuestros ancestros, ¿no?
resistimos los procesos de privatización, ¿no? El cambio del... Bueno, antes resistimos la revolución y las invasiones del ejército y los procesos de tratar de quitarle lo rebelde a esta tierra y a este territorio y a esta gente, y no pasó. Y hoy lo que nos está amenazando, y es muy difícil de poder parar, y yo no tengo mucha esperanza, no porque lo quiera ver negativamente, sino porque la realidad es que hoy el conflicto es de pobres contra pobres. Es gente expulsada de la Ciudad de México por las condiciones marginales en las que vive, la que está invadiendo nuestro territorio, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en la organización comunal, tenías que ejercer derechos comunitarios desplazando gente pobre, a gente que le habían vendido un terreno, que había juntado, se había empeñado lo que no tenía, estaba pagando a plazos un terreno ilegalmente vendido, porque es territorio comunitario, se lo habían vendido con engaño, y luego nuestra labor, ¿cuál era? Despojarle otra vez, se tenía que quedar. Entonces, tratar de incorporarles a una vida comunitaria, les vas a dar derechos comunales a todas estas personas que están siendo expulsadas de la Ciudad de México, son miles. O nos quedamos un pequeño reducto de comuneros, que en mi momento el padrón de comuneros éramos de 3,000 en mi pueblo. La población ya tenía 6,000, hoy tiene 18,000. ¿Y cuántos de esos somos comuneros? Yo ya perdí mis títulos por vivir acá, pero digo mi derecho comunitario por ausencia, pero los comuneros que están en el pueblo serán 6,000 quizás, y el pueblo tiene 18,000, por ahí. ¿Podemos decidir sobre la vida de estas personas, aunque somos derechosos del territorio? Yo no veo salida a eso, y es la pobreza, esa marginación y la falta de opciones para la gente lo que va probablemente acabar con ese territorio. Siendo un territorio estratégico para la Ciudad de México en términos de aire, en términos de agua, en términos de muchas cosas, de reservas naturales, puede ser que haya, o sea, sí hay algún interés, pero hay tanta corrupción, interés del Estado de preservarlo, pero habiendo tanta corrupción, los procesos continúan y continúan y continúan. Entonces hubo también una catástrofe ambiental que destruyó una parte del bosque. La solución del gobierno y sus funcionarios fue darles aserraderos a algunos comuneros para quitar esa maleza muerta, toda esa madera que podía causar incendios, plagas y demás, razonable, pero luego se convirtió en un varios focos de tala clandestina, que se hicieron mafias, que ahora trafican con droga. Complicadísimo. Entonces yo no veo mucha esperanza ahí, y un poquito sí me duele haber dejado esos procesos. Me alivio de esa responsabilidad evadida, porque estoy asumiendo una responsabilidad aquí y mi vida la he dedicado a un trabajo, en ese mismo trabajo en otra región, ¿no? Entonces me duele, pero hago paz con eso. Sí, toda mi familia participa. Tengo una hermana que es representante comunal ahorita, lo ha sido varias veces, y así siempre hemos estado involucrados en la asamblea. ¿Y ella es comunera? Sí, las mujeres sí las mujeres son títulos. comuneras. Sí, sí. Allá sí. Pues habrá... Desde los 12 años somos hombres y mujeres comuneros. Sí. Hay muchas historias que contar que están pendientes allá. Bueno, venimos a hablar de promedios, ¿no? ¿No? Pero tal vez promedio no pueda ser. Pero sabes que es muy interesante esta parte que nos compartes, Paco, porque pues no es para eso el libro, ¿verdad? Es en general para dar a conocer cómo está la sociedad civil, cómo nos conformamos como sociedad civil, de dónde venimos, ¿no? Y pues esta parte es súper clave para entender que las personas que integramos estas organizaciones tenemos historias que nos han traído aquí, ¿no? Sí. Tú las has escuchado, Y varias, ¿no? has escuchado que... Casi todas. Y que pues esto viene a legitimar esta parte del trabajo que hacemos, porque tú sabes también que hay toda una parte que trata de descalificar la labor a nuestras organizaciones, ¿no? Porque bueno, hay toda una tipología, ¿verdad? Hay de todo tipo de organizaciones también, pero las que están integrando este libro
Pues son organizaciones que traen toda esta historia que nos da una legitimidad como sociedad civil, ¿no? Entonces es muy importante. Pues en ese tenor de lo último que nos comentas, Paco, porque son muchas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son, si te puedes acordar, ¿no? o las rememoran constantemente o no lo hacen, cuáles son las preguntas que dieron origen a Promedios? ¿Cuáles son las inquietudes? Mira, esa es muy fácil. Promedios nació porque en la mesa de los diálogos, cuando se extendieron las primeras 11 demandas a 13, se incluyó derecho a la comunicación. Eso pasó en 96, se quedó congelado, la traición de los acuerdos vino después, y la falta de cumplimiento que sigue hasta la fecha, porque no es pleno el cumplimiento, dio origen a esa pregunta. ¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil para responder a esta demanda? Entonces hay un núcleo de activistas de derechos humanos, de periodistas independientes o profesionales, un núcleo de gente que normalmente se encontraba en los cinturones de paz, en las coberturas de las mesas de diálogos y demás, se empiezan a hacer esa pregunta concretamente Alexandra Halkin, que es compañera fundadora de Promedios, Guillermo Monteforte, que es un pues muy reconocido activista por los medios indígenas, lleva toda su vida dedicada a eso, que vive en Oaxaca, otras personas de la Ciudad de México, bueno, son innumerables, Tom Hansen, activista de derechos humanos norteamericano, bueno, ni te puedo decir tantos y tantos nombres, pero en ese momento este núcleo de personas, con muchas más, lanzan la propuesta, respondamos a esta demanda de los pueblos con lo que tenemos. Y literalmente era, ¿quién tiene una camarita que usa solo cada cumpleaños en el closet de su casa, ¿no? Que la pueda donar? Así nace la idea de traer herramientas de comunicación a los pueblos zapatistas, porque tienen esa demanda, porque evidentemente como movimiento ya tienen claridad de qué son los medios de comunicación y para qué los quieren, aunque la base social no, los usa de cotidiano. Sí, el zapatismo como movimiento tiene mucha claridad de qué es lo que quiere hacer con los medios los medios de comunicación, perdón. Ahí nace una de las premisas esenciales de Promedios. Primero, nosotros no nos inventamos la necesidad de nadie, ni le predicamos a nadie la necesidad de tener acceso a medios de comunicación. Trabajamos con gente desde entonces y hasta ahora que ha identificado el papel de los medios o la necesidad de tener algún tipo de medios de comunicación y quiere incorporarlo en su proceso organizativo de lucha, o de defensa, o de protección, ¿no? Porque pues tiene muchísimas aplicaciones. Los medios de comunicación pueden servir para muchísimas cosas. La primera acción en respuesta a esa pregunta es traer gente de diferentes partes, incluyendo jóvenes norteamericanos, chicanos, que están trabajando en comunicación en sus barrios, gente de Oaxaca, de la Ciudad de México, indígenas de diferentes contextos urbanos, rurales, a compartir con las comunidades zapatistas sus experiencias de comunicación para dejarles varias referencias de cómo hemos utilizado estos medios en nuestros contextos, y para que de esa manera pues les den como más ideas y les retroalimente en este proceso que después desata de ir capacitando y trayendo equipo a miembros de comunidades zapatistas para que puedan ir desarrollando su propia comunicación. Entonces, son ellos quienes identifican esa necesidad, son ellos quienes tienen esa determinación y lo ponen en la mesa y dicen, esta es nuestra necesidad, y la sociedad civil, nosotros respondemos diciendo, bueno, haremos lo que podamos a nuestro alcance, y así nace Promedios. ¿Qué otras preguntas subsecuentes se van planteando? Van planteando las comunidades. Claro, en el camino de Promedios es un camino, yo siempre he dicho que somos como caminamos en las pisadas de los que van más adelante, ¿no? En terreno firme, ¿no? Y eso nos hace muy fácil la vida,
un poco irresponsables también. Es su rollo, ¿no? Sus decisiones. Nos exime de esa responsabilidad de trazar una ruta, pero esencialmente es reconocer que los pueblos zapatistas son protagonistas de su historia para su bien y para su mal. Y eso es algo que, como mencionaba, es algo que me enseñó mi pueblo, ¿no? No me cuesta trabajo y a mí me tocó ser un poco este intérprete cultural con los demás compañeros y compañeras, no con los de Oaxaca, porque venían compañeros de pueblos indígenas que entendían muy bien qué es lo que estaba pasando, pero había gentes que no, y siempre hemos tenido un carácter muy internacionalista, nunca hemos aplicado las reglas de solo mexicanos, eso me parece arcaico y ridículo, ¿no? Es un instrumento del poder para separarnos, ¿no? El nacionalismo me parece por todas razones súper negativo. Entonces nosotros siempre nacimos una organización multicultural, binacional para hablar de estados, pero multicultural, multiétnica, ¿no? Y eso es una característica que nos enorgullece mucho, pero sí necesitábamos esta interlocución con las realidades de los pueblos indígenas, y eso me tocó mucho a mí, ¿no? Para hablar con compañeros de contextos urbanos o compañeras de contextos urbanos que pudieran entender las dinámicas de los pueblos, de por qué las decisiones se toman tan despacio, por qué todas esas cosas que sabemos quienes hemos trabajado en contextos rurales que son una gran frustración para las financiadoras, para los proyectos, para esa otra realidad que funciona en una lógica tan distinta, ¿no? Entonces, esas son estas preguntas de cómo nos encontramos personas tan diversas con este actor con el que queremos trabajar y lo hemos resuelto siguiendo el caminar de los pueblos zapatistas. Ellas determinan en sus asambleas, en sus municipios, en sus juntas de buen gobierno posteriormente, qué acciones quieren emprender, qué necesidades tienen, y nuestra labor ha sido la de acompañar ese proceso mostrando herramientas que pueden ser soluciones, ¿no? Explorando con ellas y con ellos posibilidades de utilizar desde el papel, el periódico mural, hasta el internet satelital, ¿no? Todas las posibilidades intermedias que estén a nuestro alcance, y eso nos obliga también a incluir a mucha gente. Nosotros evidentemente somos una organización muy limitada, somos muy pocas personas, nos conocen, no tenemos salarios fijos, ¿no? Nos autosustentamos como colectivo, entonces nuestras horas de servicio son muy limitadas y nuestras capacidades como personas también son limitadas. Algunos, bueno, yo me formé como fotógrafo, otros tienen más el perfil de radio, periodistas, etcétera, pero nadie sabe todo, ¿no? Entonces las necesidades de los pueblos sí son de todo, ¿no? Las necesidades de los pueblos sí son de cine, de arte, de escultura, de pintura, de mural, de todo lo que puedas mencionar, ¿no? Hacer una campaña de vacunación para las comunidades. Necesitamos promover la vacunación porque todavía mucha gente es ignorante de la importancia de la vacunación a los niños. ¿Cómo le hacemos? A ver, compañeros, pues ustedes piensen cómo quieren implementarlo. Así y así y así. Ah, bueno, entonces podemos hacer un cartel, podemos hacer un spot de radio, podemos hacer esto. ¿Quién capacita? Pues invitamos gente. Tus planes anuales van surgiendo de las necesidades de los pueblos y sus determinaciones. La estructura organizativa depende de la estructura organizativa del zapatismo, y conforme se van consolidando, inicialmente están los Aguascalientes, después los municipios autónomos empiezan a tomar esta forma más definida, ¿no? O se muestran mejor, porque quizás es un proceso paralelo entre que se dejan ver y que tienen más claridad de cómo funcionan, ¿no? Vamos entendiendo cómo están estructurados, se nombran comisiones de comunicación en cada municipio autónomo, ellas y ellos van tomando las decisiones de quién participa y por qué, y de qué pueblo tiene que ser, porque está más aislado, porque es necesario, porque tiene mejor comunicación para trasladarse y cubrir la cobertura de producción de medios en más, etcétera. Todas esas lógicas las manejan internamente. Y nosotros vamos acompañando, entonces nos ha tocado explorar ese abanico de posibilidades junto con ellas, con ellos, y o sea, nos hace mucho sentido el mandar obedeciendo, ¿no? O sea, cuando lo enuncian y se tiene claro, cuando es una máxima de funcionamiento de un Estado o de una organización social como es el zapatismo, ¿no? No Estado, pero esa estructura social que han creado es
nos queda súper claro, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Es lo que hemos querido hacer. Nos hemos equivocado seguramente muchas veces, pero ese es el camino que hemos llevado. A veces, y si queremos ver los errores que hemos cometido, pues quizás tener más boca nos hubiera hecho bien, ¿no? Dar más ideas o proponer más o insistir más en cosas de las que estamos convencidos, posiblemente haya sido uno de nuestros, digamos, errores, el no proponer más, reconociendo las limitaciones de horizonte que pueden tener los compañeros y compañeras desde su realidad hacia el resto de la sociedad, ¿no? Hay ciertas cosas que podríamos decir que son las fallas de esta o los tropiezos que puede tener esta lógica de funcionamiento, pero esa es la que tuvimos todo el tiempo, de seguir sus pasos y pisar donde ya había una pisada que era firme y es más fácil no tropezarse. Paco, por esto que nos compartes pues es innegable, ¿verdad? Que la importancia de lo que ustedes hacen en esto de la comunicación, de que estos pueblos zapatistas ejerzan su derecho a la comunicación para la construcción de la autonomía, ¿no? O sea, está ahí muy clara la importancia de la comunicación. Pero como desde Promedios también tienen ustedes su autonomía respecto a un ejército, ¿no? Claro, claro. Y que hace labores de comunicación con una población. ¿Cómo es posible tener una propia autonomía también, no solo contribuir a la construcción de la... Sí, sí. Sí, o sea, es muy claro y necesario construir esa separación de ámbitos de decisión, ¿no? Entonces, es importante dibujar la identidad de Promedios en esas múltiples fases que tiene. Promedios es una productora independiente, ¿no? Que produce sus propios materiales y lo que cree que es un aporte para la sociedad, ¿no? Quien sea, y literalmente puede ser alguien que nomás nos conoce desde antier, nos puede proponer un proyecto y nos puede interesar o no. Los miembros del colectivo estamos siempre en posibilidad de proponer cosas que van construyendo nuestra opinión del mundo y su problemática. Pero en lo que respecta a nuestra relación con los pueblos, no solo los pueblos zapatistas, pero otros con los que trabajamos, con las abejas localmente o con otros movimientos locales, o en algún momento estuvimos trabajando intensamente en Centroamérica, ¿no? Con un proyecto que después evolucionó a ser una organización independiente, y es la misma dinámica, ¿no? En su ámbito nosotros apoyamos, aportamos, sí, damos ideas, damos opiniones, compartimos nuestra experiencia, pero ustedes deciden en nuestro ámbito, nosotros decimos, esta boca es mía, esta es mi opinión, esta es mi forma de ver el mundo. Ese es Promedios como pequeña productora independiente de información y de noticias, ¿no? En las diferentes fases que tiene. Tenemos un proceso de formación fuera del zapatismo donde nosotros sí definimos con mucha precisión qué es lo que queremos y qué es lo que creemos, ¿no? Lo hemos perfilado a hacer que se plasma en la actualidad y desde hace 3 años en la Escuela de Comunicación Botancop. O sea, desde que más o menos nos jubilaron las comunidades autónomas, cuando sí nos dijeron ya no necesitamos muletas, gracias, ¿no? Y ahora siguen ya los equipos de comunicación oficialmente como los tercios compas, ¿no? Y este equipo de comunicación que es, evidentemente, tenemos una relación en la que siempre estamos en la mejor disposición de apoyar su proceso, pero en la mayoría de los casos ya no hace falta. Entonces, desde hace 3 años estamos con la escuela, que es nuestra apuesta de una construcción y basados en esta experiencia con las comunidades zapatistas, con las comunidades autónomas de diferentes características que hay en otras regiones. Hemos trabajado una temporada en Guerrero, tenemos muchas relaciones con gente en Michoacán, Centroamérica, y de ahí hemos nutrido esta visión que busca la construcción de la comunicación popular como
como corriente de los medios de comunicación, a la par de los medios independientes, a la par de los medios alternativos que tienen otras características. La comunicación popular comunitaria para nosotros es una clave esencial y esa es nuestra apuesta en la actualidad. Entonces todo eso es lo que estamos impulsando como nuestra visión en términos de qué tipo de comunicación queremos. Porque a veces los medios de comunicación que nos llamamos independientes, además pasamos por tantos nombres porque no nos queda clara la definición, independientes, alternativos, progresistas de izquierda. Sí, todos los motes que uno se le ocurre, porque estamos luchando con esa identidad. Para nosotros todas esas expresiones son válidas, ¿no? La realización independiente, los artistas independientes, los artistas indígenas. Bueno, hay una gran oleada de artistas indígenas en todas las artes, pero el audiovisual recientemente es muy potente. Nos parece fenomenal. Hemos colaborado con las escuelas de cine en esos procesos, tanto con Ambulante como con el CCC y estos proyectos de cine. Uno de nuestros integrantes tiene su propia escuela de cine con su asociación civil, Nicolás, y la Escuela de Cine de San Cristóbal. Creemos en esa visión, pero la nuestra no es hacia ese proceso, la nuestra es hacia lo comunitario y lo colectivo. O sea, sentimos que ahí es donde están más delgadas los hilos o las cuerdas. Creemos que hay ya procesos bastante encaminados, importantes y valiosos en términos de construir diversidad de formas de contar y de propósitos de contar y de estéticas, ¿no? Posibles, pero para nosotros la más relevante y en la que podemos poner los pocos recursos que tenemos es la construcción de comunicación popular comunitaria. Sentimos que ahí es donde están más flacas las vacas. ¿Cómo la escuela Botankov reafirma esto? Mira, la escuela no trabaja con individuos, la escuela trabaja con organizaciones. La escuela asigna o propone a organizaciones con un perfil, que son organizaciones independientes, no partidistas, todos tenemos una creencia, pero no son religiosas, aunque aquí casi todo el mundo es católico, pero no hay pero el proyecto es laico. Y estas organizaciones, que pueden ser comunidades de base, pueden ser comunidades indígenas, pueden ser organizaciones sociales, centros de derechos humanos y demás, tienen la posibilidad de postular estudiantes, 2 personas como por ciclo, y estas personas pueden ser solamente o un hombre o una mujer o 2 mujeres, pero no 2 hombres. Pues porque ahí sí podemos decidir y ahí sí podemos decir, trabajamos gratis y sí te pongo condiciones, porque sí esta es mi visión del mundo y en este mundo hay una desigualdad brutal y tenemos que trabajar sobre eso. Entonces, el tema de promover la participación facilitando a través del poquito dinero que se les puede dar para transportes, alimentación y los cupos en la escuela, va en esa dirección. Las estudiantes y los estudiantes son un interlocutor de la escuela con la organización. Nuestra visión, y ese es nuestro gran reto siempre, es que la persona que estudia se forme, pero ayude a formar un proceso comunitario. Se vuelve un vehículo de transferir esta experiencia de herramientas concretas, técnicas, de reflexiones sobre el papel de los medios en la sociedad al núcleo organizativo del que proviene, y esto les permita construir un proceso de comunicación que independientemente, en lo ideal, ¿no?, de que esta persona después decida irse a trabajar a una ciudad, meterse a la universidad a estudiar, cualquier cosa que pueda pasar en el camino, este núcleo organizativo tenga una percepción clara de cómo está construyendo su estrategia comunicativa, qué es lo que quiere hacer al respecto y qué necesita hacer para continuarla, si postula a otra persona, si le da un incentivo para que esta persona no tenga que emigrar a trabajar en otro lado, ya resuelva de la manera que pueda
esta continuidad del proceso de comunicación y puede intervenir, obviamente en todo eso significa puede intervenir en cómo se le representa, qué adquiere del exterior, porque muchas veces se tiene solamente la visión de comunicar hacia la afuera, es decir, nosotros no tenemos la visión del megáfono, tenemos la visión del circuito de comunicación y que además no es bidireccional, sino multidireccional, ¿no? Considerando que esto tiene que suceder en la comunidad y la comunidad tiene que tener suficientes recursos para dialogar entre sí y dialogar con las autoridades que tiene alrededor, ¿no? Entonces, adquirir información que permita a esta comunidad definir sus patrones culturales, intervenir en la manera en que adquiere información, todo eso idealmente tiene que pasar por conocer los procesos de la comunicación. Entonces, la escuela tiene estos ejes que son temáticos de fotografía, audio, video, reportaje. Normalmente nos quedamos hasta ahí porque el campo es amplísimo, ¿no? Pero hay ejes transversales que son los ejes que son, digamos, nuestra visión. Lo otro, pues, es fotografía, audio, video, no lo inventé yo, ni lo defino mucho, ¿no? Ahí la estética es la estética y todos respondemos a ella por nuestro marco cultural. Pero nosotros lo que sí queremos es que las estudiantes y los estudiantes, junto con sus comunidades o núcleos organizativos, puedan reflexionar sobre los medios y su papel en la sociedad, que puedan tener una lectura crítica de las redes sociales, que puedan entender lo que es el papel del rumor, del chisme, de la desinformación en las redes sociales, en toda esa información que viene de fuera, cuáles son los patrones de reproducción de información desde las cadenas noticiosas, que ese señor de traje y corbata que parece ser poseedor de la verdad te puede estar contando una mentira súper bien dicha y tienes que tener los recursos para analizarla, que no le debes de creer en absoluto antes de tener una segunda o tercera fuente a un mensaje que te llega por Facebook. Toda esa educación de la historia de los medios, de a quién le pertenecen, por qué fueron creados estas grandes cadenas de información, cómo podemos nosotros intervenir en esos procesos de la información y la comunicación y cómo desde dónde nos paramos como personas y como sociedad frente a estos patrones de reproducción de un sistema de violencia que excluye, entonces el otro eje transversal es las dinámicas de poder como base en el primer año. El segundo año ya vemos las exclusiones, la primera evidentemente la violencia de género, el sexismo, racismo y todas estas otras divisiones que se derivan de esta estructuralidad violenta del capitalismo que vivimos, ¿no? Entonces, esos son nuestros ejes y ese es nuestro rollo. Eso es lo que les queremos contar, aparte de que sepan hacer fotos bonitas, ¿no? ¿Qué dificultades se están encontrando digamos, supongo, no estoy muy enterado, porque quienes de alguna manera nos formamos en la educación popular usábamos elementos de la comunicación popular, ¿no? Pero eso se está transformando, por un lado radicalmente, porque los propios medios están cambiando. Sí. Persisten esa idea de que cuando aparece un medio el otro, el previo desaparece, pues casi nunca ha sucedido, ¿verdad? Pero el hecho es que aparece el nuevo medio. Sí. Y el nuevo medio tiene la capacidad de innovación, de penetración, que tal vez el previo no tenía, ¿no? Tal vez tú eres un poco más joven que nosotros, pero mi vida de infancia transcurrió mucho entre la radio y la televisión. Eran contrincantes. Y ya, ¿no? Ya. No teníamos bueno, más. Y el cine bueno, sí, el cine te daba mucha información, muy la prensa escrita. Exactamente. Ahora muy poca gente ya realmente compra periódicos, ya es muy poco. Es hasta anticológico. Exacto, ¿no? Mal visto. Sí.
Pero antes era determinante, ¿verdad? Sí. Lo mucho, Guadalupe, yo como, yo leía prácticamente todo el periódico, ¿no? Era una cosa increíble. ¿Qué ha cambiado o qué sientes tú a través de la experiencia con las comunidades zapatistas y a partir de la experiencia de la escuela? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cosas se comunican ahora que antes no se comunicaban? ¿Qué recursos se están usando y ustedes acelerada o deliberadamente preparan para que se usen esos recursos? Porque sí, yo me acuerdo que las primeras acciones que hacíamos en las comunidades a finales de los 80s era un periódico moral. Era una gran... El mimeógrafo. Exacto, es una gran cosa, ¿no? Y luego te das cuenta que la mayoría no Materiales sabía leer en literarios. la comunidad, ¿no? Y dices, bueno, sí, fracaso en medio, ¿no? Pero eso desataba otras cosas. Yo me acuerdo mucho allá en la península de Yucatán, como finalmente el que sí sabía leer les contaba a los demás lo que decía el periódico moral. Y eso era así como un incidente que tú no, bueno, uno que no sabe leer. ¿Qué pasa ahora? ¿No? Porque hay, como siempre, yo veo que eso ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Ahora hay mucha incertidumbre con los recursos de las redes, y etcétera, etcétera. ¿Cómo favorecen ustedes al final, dentro de su experiencia, la capacidad de decidir qué ver, qué oír, ¿no? Qué leer? Pero además está la cuestión generacional también en cuanto a características, valores, no sé. Porque antes, pues, somos de una generación donde eran los grandes escritos, ¿no? Eran así, como se leía mucho, ¿no? Sí. Pero ahora es más bien mensajes muy cortos y la cultura del meme es impresionante. Tienen que ser ya Hiperconcisos, ideas, sí. mensajes muy... Sí, es un flash. Pues mira, acabas de preguntar esta es la de los, ¿qué eran? 64,000 pesos en aquel tiempo. Sí. El asunto de la comunicación, yo creo que se puede simplificar. O sea, me parece que cada generación tiene un cambio tecnológico, pero los propósitos y las funciones de la comunicación siguen siendo más o menos los mismos. O sea, yo creo que tenemos una cosa como la aparición de la imprenta. Entonces, en el momento en que se puede imprimir y masificar la información, hay un salto enorme de la forma en que se reproduce el conocimiento y la información, y luego vienen muchos procesos que tenemos desde que nace la imprenta hasta que se mueren los periódicos y las revistas, ¿no? Todo eso está pasando en 5 años, ahorita, con las redes sociales, ¿no? Pero no creo que es tan distinto. O sea, tenemos un proceso de acceso a información ilimitado, ¿no? Pero tenemos un proceso de producción masiva de basura ilimitado, que oculta o que se sobrepone encima de toda la información útil para el desarrollo humano. Y entonces tenemos, igual que las revistas del corazón, los libros de Corín Tellado, los tabloides de crimen, ¿no? Nada más que en redes sociales. O sea, si tú lo pones en paralelo y en un reducido de súper alta velocidad, yo lo entiendo de esa manera. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer? Lo mismo que se ha hecho todo este tiempo: educar, informar y dar pensamiento crítico, ¿no? Ayudar a que la gente entienda de dónde viene la información es tan importante como hacer llegar la información, ¿no? Igual que antes, que tenías una fuente y tenías que compararla con otras. Hoy tienes que hacer lo mismo. Y tienes que educar al lector, que en este caso está leyendo una pantalla, a que sepa discernir entre lo que me llegó por un retuiteo o lo que sea,
a que busque otra fuente si se quiere informar o se queda con el chisme, como eran los libros de TV y novelas, ¿no? Te cuentan cualquier historia y si no la corroboras con otra fuente que tuviera sustento, pues no te la puedes creer. La mayoría de la población se quedó en esa etapa de leerse cualquier cosa y creérsela, de solo leer el libro vaquero. Hoy tenemos gente que solo consume videos de estupideces, de caídas y de accidentes y de gente... Y pornografía. Pornografía a pasto, pero también antes teníamos el libro vaquero, las fotorevistas, fotonovelas, la misoginia, ¿no? Abundante en literatura, en papel, no le llamaría literatura. Entonces yo creo que tenemos que entenderlo de esa manera. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, que el lenguaje sea apropiado para la audiencia, que se considere este marco referencial, cultural, para que construyamos mensajes adecuados para la población, que la población se eduque, pero tenemos también el mismo reto que tenemos con la imprenta, ¿no? Como un fenómeno histórico-cultural, ¿no? La impresión de información. Tenemos los intereses del Estado, del capital y los poderes fácticos de controlarlos, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que el PRI tenía el control absoluto del papel? ¿No? O sea, no podías comprar papel de imprenta si no pasaba por la sanción de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Yo no sé cómo es ahora. Pero yo creo que eso ahora ya no existe. Pero había una necesidad del Estado y de todos los estados de controlar el papel imprenta, o el papel en general, la tinta, las máquinas de reproducción, ¿no? ¿Por qué tenían los movimientos sociales de los 60? Digo, yo lo digo porque vi a mis hermanos imprimiendo en mimeógrafo y alguna vez me tocó picar un stencil, ¿no? Que construir esas herramientas alternativas para reproducir información, pues porque el Estado tenía cooptado todos esos espacios y esas oportunidades. ¿Cuántos compañeros revolucionarios guatemaltecos los agarraron porque les subió la cuenta de luz y identificaron que ahí tenían fotocopiadoras y los mataron, ¿no? Hoy tenemos más o menos la misma necesidad. El Estado necesita controlar las fuentes de información y los poderes fácticos. Todo pasa por Google. Los motores de búsqueda son privados. La ciudadanía no tenemos conciencia de que al utilizar un motor de búsqueda alternativo podemos tener otras salidas de información, ¿no? No entendemos cuáles son los patrones de distribución de información y la pérdida de la neutralidad del Internet pone en manos privadas la decisión de qué va a llegar a cuentagotas a través de tu línea, aunque tengas fibra óptica, va a llegar a cuentagotas información de pequeñas páginas independientes, de los sitios alternativos, de los reductos sociales de izquierda, de todas esas cosas que no le interesan a la industria, al Estado o al capital. Y Netflix tiene toda la velocidad necesaria para que puedas consumir su basura. Y las grandes transnacionales te pueden mandar video de súper alta definición para que puedas disfrutar sus comerciales sin límite, porque la neutralidad del Internet se perdió y nunca supimos ni que nos íbamos a perder de ese derecho de tener igual acceso a una página de una universidad, a un manual de prevención de enfermedades venéreas o sexotransmitidas, a perder el derecho a obtener un manual de mecánica, el derecho a consultar un manual de derechos humanos. Todo eso ya no está a nuestro alcance, no lo supimos defender porque ni sabíamos que lo estábamos perdiendo. Entonces ahí tenemos que educar a la población para que pueda utilizar un motor de búsqueda que le permita perfilar sus intereses, que pueda utilizar las herramientas privadas que están a su alcance para perfilar sus intereses y sus necesidades, y que no caiga en la trampa de que yo le doy una búsqueda en Google, me aparece algo que parece la verdad y la única información que existe referente al tema que estoy buscando, y sin ser consciente de que me está perfilando y me está llevando a una dirección de comercio en este momento, pero puede ser de autoritarismo, ¿no? Claro. Que es, bueno, ni siquiera no estoy hablando de algo desconocido. Tenemos el fenómeno de la elección de Trump.
la página de Facebook o la empresa de Facebook utilizó la información que tiene de los ciudadanos para determinar la opinión y el pensamiento de la ciudadanía y elegir a Trump, ¿no? Y del otro lado tenemos a los intereses rusos ahí interviniendo, ¿no? Eso ya está pasando, entonces tenemos que educar a nuestra población y eso tiene que ser educación popular. Tenemos que enseñar a nuestra población a discernir, igual que antes lo hacía con el papel, ahora a una mayor velocidad. Ese es el gran reto, porque como digo, para mí el paralelo es idéntico, pero a una velocidad multiplicada por 1000. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo, para terminar, la visión que hemos construido como organización es educar, educar y educar, y por el otro lado, construir soluciones ciudadanas. Igual que cuando tuvimos que echar mano del mimeógrafo, tenemos que crear nuestras propias redes, nuestros propios servidores de contenido y nuestro propio ancho de banda. Eso es el futuro de la sociedad. Yo pongo una mano en el fuego asegurando que en pocos años ya veremos ese fenómeno dispersándose. Hoy Cataluña, por ejemplo, tiene una de las redes independientes más grandes del planeta. Son 50.000 nodos, se llama Wi-Fi con G. Y es una red ciudadana. No te estoy hablando de que se conectan por Telmex. Ellos han creado una infraestructura descentralizada, administrada por la ciudadanía, que involucra a empresas privadas, que involucra a universidades, que involucra a ciudadanos, y que con su pequeño router inalámbrico de la casa modificado permite que el tráfico de mi vecino pase a través de mí, pase hasta el otro lado de la ciudad y que yo pueda meter ahí mi servidor y mis vecinos de mi ciudad, Cataluña, puedan compartir información sin depender de Telefónica, sin depender de AT&T o de cualquiera de estas empresas, que son los grandes portales, que son los que están determinando la velocidad de distribución de información. Son los que ahora no tienen el candado de neutralidad y que ahora pueden discernir: esta empresa me paga porque este comercial llegue rápido, esta universidad no me paga, entonces no mando esta información a la misma velocidad que compite con un comercial o con un producto o con una publicidad, ¿no? Eso es lo que creo que va a pasar en el futuro y tenemos que prepararnos para eso. Este reto entonces de educar para la generación de información viene entonces pegado con el reto de educar para la generación de medios propios. Medios e infraestructura. E infraestructura propia. Ese es el reto mayor, porque los medios ya los tenemos. Tienes en tu teléfono una máquina de hacer fotos, video, páginas de internet, todo lo que necesites. Todo está a tu alcance ahí, pero hazlo difundirse. Sí. Si ya no tienes la neutralidad en el internet, estás compitiendo con grandes corporaciones que te van a segregar del ancho de banda. Es una pequeña... Se hablaba de la carretera, de la información, ¿no? Ahora nos dejaron en el en la lateral de terracería y ahí va la información de la sociedad civil, de las universidades, y los 4 carriles de alta velocidad los ocupan las corporaciones. Y los gobiernos. Y los gobiernos y quien puede pagarlo, ¿no? Oye, pero para transitar a esto que tú propones como sociedad informada, produciendo su propia información, teniendo infraestructura propia y todo esto, no es súper importante establecer las redes, alianzas, o sea, no es posible que una solita grupo lo logre. Pero medios en ese sentido, ¿cómo es que está estableciendo sus alianzas? ¿Cómo ven al movimiento, a estas organizaciones que están en lo mismo que ustedes, con este mismo interés? ¿Cómo está ese movimiento? ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde están caminando? ¿Qué están haciendo? Si se está caminando hacia esto que tú dices, ¿no? Yo lo veo que tenemos que llegar ahí. ¿El movimiento al que ustedes pertenecen está caminando para allá? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo ves? Mira, casi nadie percibe esa problemática. Muy poca gente es consciente de esa problemática. La mayoría de las personas que tú conoces, que sean educadas, les preguntas qué es la neutralidad del internet y qué pasó cuando se cambió esa legislación, no saben. La entrevista, por ejemplo,
que llama el Senado de Estados Unidos a Zuckerman de Facebook y le dice, ¿cómo es que la información que tú colectas llegó a ser un contrapeso en la elección, intervenir en la elección? Y ni siquiera saben preguntarle. Senadores que están en una comisión del Senado gringo no saben preguntarle, le preguntan babosadas. Pero babosadas no lo digo como, le están preguntando cosas como, bueno, pero entonces si yo tengo mi teléfono aquí, ¿me sigues? ¿Me puedes seguir? Y Zuckerman le dice, si usted activa la aplicación para seguirle, sí le puedo seguir. O sea, es estúpido el nivel de los que se supone que están legislando al respecto. En el tema de comunicaciones. Estamos en la ignorancia absoluta. Ese es el punto de partida. ¿Cuántas organizaciones trabajan en esto? Pues mira, la comunidad hacker está clarísima en eso. La comunidad hacker, utilizando el término correctamente, que no es ese encapuchado que viene a meterse a un banco, sino el hacker como término de quien encuentra una tecnología y la discierne, la desmenuza y la aprovecha, ¿no? Ese es el término hacker original. Y esa comunidad de creadores que son responsables de que hoy tengamos plataformas independientes que son gratuitas, miles de aplicaciones, que por cierto eso es lo que utilizamos como software en la escuela, miles y miles de aplicaciones que son solución no privada, no corporativa, no monetarizada para el uso de la sociedad civil en general, el libre conocimiento a través de plataformas de software, a través de aplicaciones, ¿no? Esa comunidad es la que está consciente de la problemática y está trabajando en esa dirección, creando soluciones tan simples como que, vuelvo al ejemplo de Cataluña, la gente que se adhiere a esta red ciudadana de Internet que se llama Wi-Fi puede tener el manual, puede tener el software que le instala a cierto hardware en particular, a cierto equipo electrónico en particular, y hace la función de compartir el Internet y permitir que esa carreterita popular se vuelva de menos baches y más amplia, ¿no? Ese trabajo se está haciendo poquito a poco, pero a nivel institucional no existe ninguna referencia. O sea, no conozco de proyectos, por ejemplo, el caso de la UNAM, que es uno de los parteaguas a nivel nacional y regional, cuando se crea, por ejemplo, el servidor La Neta, o la red de servidores La Neta, que empieza a dar acceso a páginas de internet y a correo electrónico a la ciudadanía sin recursos, y que lo hospeda la UNAM, ¿no? No sé, todo el mundo decía, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Por qué estamos teniendo un servidor lento y de poca capacidad? Ya tenemos Gmail, ¿no? ¿Por qué estamos reinventando la rueda? No estamos reinventando la rueda, estamos haciendo nuestra propia rueda, porque la otra está condicionada a un patrón de consumo y a un patrón de definición de conducta que no queremos. Entonces tenemos que crear nuestro propio carro, ¿no? Está también y la eso experiencia no... de Oaxaca de telefonía celular, ¿no? Ese es otro filón, es muy distinto, pero es un filón paralelo. Sí, los compañeros de Rizomática han creado un camino que es ejemplar a nivel nacional e incluso continental. Existen dos experiencias similares. Creo que más se parece lo que estoy describiendo a lo de Cataluña y a lo de... está en Argentina, hay una experiencia de redes ciudadanas independientes que tienen su propia forma de... O sea, tienen sus propias redes de internet, aunque tienen un alcance limitado y luego se tienen que conectar a las privadas para poder salir al mundo, pero es el mismo caso en Cataluña, ¿no? O sea, eso funciona en una región. Cuando enlazas en estos dos ejemplos Argentina con Cataluña, tienes una red intercontinental que ya puede empezar a expresar eso que podríamos necesitar en algún momento. Lo de Oaxaca también tiene esa visión, pero está a nivel de telefonía, que es una generación atrás en términos de telecomunicaciones. Ellos están trabajando con GSM, que es nuestros telefonitos antiguos, que su gran mérito era tener lamparita y ser de roca, porque nunca se rompían, pero esa es la tecnología en la que están trabajando ellos todavía, porque es una realidad concreta en la que trabajan, pero también están mirando hacia adelante. De hecho, cuando estábamos trabajando, nosotros tenemos un pequeño ejemplo aquí chiquitito en la ciudad, que es básicamente un experimento
que surte internet desde la oficina a varias casas de la periferia y zonas donde no hay cobertura, que tienen las dos modalidades, tanto cobrarle una renta a las personas que lo ocupan para poder autofinanciar este proyecto de experimentación y aprendizaje con redes ciudadanas. Entonces, también estamos en esa visión y consultamos con los compañeros de Rizomática que llevan muchos años de ventaja en la experiencia. Como digo, es un ícono nacional y continental. Y nos dijeron, no se claven en GSM, no se vengan a esta parte de los telefonitos antiguos cuando ya estamos queriendo todos ir hacia lo que sigue, que es las telecomunicaciones de ancho de banda alto, ¿no? Entonces, ahí está un pequeño sector consciente de esa necesidad de trabajando a eso. Hay otras soluciones y creo que las soluciones de legislación, de presión de grupos políticos y demás pueden ir abriendo brecha y reteniendo, digamos, el control que tienen las corporaciones en el flujo de información de los servidores privados o de los, se llaman proveedores de internet privados, ¿no? AT&T, Telmex y estos, ¿no? Ese contrapeso legislativo, ese contrapeso ciudadano a partir de legislación puede ser, digamos, un freno en el proceso de apropiación de las redes de información, pero yo veo la alternativa del otro lado, ¿no? Porque eventualmente eso se volverá norma. Y ahora, en el contexto de las redes de otros grupos como Promedios que trabajan el tema de comunicación popular, ¿cómo les va? ¿Cómo lo ves aquí en San Cristóbal? ¿Cómo lo ves a nivel nacional? Con otros, como tú mencionaste, su relación con medios independientes, ¿cómo van ahí? Yo creo que como movimiento, para empezar, como medios independientes no tenemos identidad. La gente no sabe qué somos los medios independientes. Los movimientos sociales creen que somos su medio privado y no entienden que para que nuestra labor sea valiosa tenemos que ser periodistas críticos, incluso de nuestros propios procesos, si no nuestra labor no tiene utilidad, ¿no? El hacer propaganda es una labor muy importante para los movimientos sociales, pero si nos consideran y nos limitan a ser medios de propaganda, han destruido todo nuestro potencial, ¿no? Entonces ahí tenemos un conflicto con los movimientos sociales, por ejemplo. Desde el otro lado ya hay una reivindicación. Antes fuimos los medios patito, ya hoy ya no nos consideran medios patito ni el Estado, ni el capital, ni el ejército, ni la policía, ¿no? O sea, antes como medio independiente en un gafete era más o menos una protección o cierto escudo para transitar en Chiapas y la militarización. En Oaxaca, en el 2006, nos convirtió en eso era una diana. Y el caso de Brad Will, que fue asesinado en Oaxaca, es el momento en que se determina. Cuando empezaron a decir, la policía, medio independiente, voy sobre ti, y nos tuvimos que retirar los gafetes, ¿no? Entonces empezamos a vivir el refuego del Estado y las fuerzas de represión. Ahí es cuando la sociedad empezó a vernos seriamente. Luego viene la declaración de la ONU cuando establece que los derechos, la libertad de prensa y los derechos de protección a los periodistas, o el sistema de protección a los periodistas, se aplica también a los medios sociales o a lo que se llama el periodismo ciudadano, y se construye el término. Entonces ya la ciudadanía empieza a identificar que hay una labor seria y nacen entonces ya con el internet muy amplio, pues esas experiencias de periodismo formal, digamos, y reconocido, y empiezan a aparecer todos estos canales de televisión que van por internet, y ya entonces el periodismo independiente tiene otro valor. Entonces tenemos todos estos actores que no entienden muy bien, hasta ahorita empiezan a configurarse ya claramente el papel de los medios independientes, alternativos y demás, con cada una de sus características, los comunitarios, ¿no? Ya, por ejemplo, la legislación que penaliza, ya no es una falta administrativa el tener y operar una radio, ya es un delito punible con cárcel hasta 30 años, gracias Peña Nieto, ¿no?
demuestra esa seriedad con que se está reconociendo la labor del periodismo, pero todavía no tenemos un discurso propio, todavía no reconocemos como medios independientes, sobre todo los de movimientos sociales más radicales, que nuestro papel no es la propaganda, que nuestro papel es la información, nuestro papel es la crítica, nuestro papel es el periodismo, nuestro papel es la investigación, nuestro papel es la educación, nuestro papel es muchas cosas más aparte de que sí queremos hacer propaganda, porque necesitamos promover los beneficios, las virtudes de las alternativas que la sociedad civil está creando. Sí necesitamos hacer propaganda, pero no solo eso, muchísimo más. Y hasta ahí está como el límite de la mayoría de los medios, de los esfuerzos ciudadanos, de las experiencias independientes. Y por el otro lado está la tendencia hacia el arte, de lo que ya mencionaba antes, ¿no? La tendencia de que las alternativas a las oportunidades para, sobre todo en la experiencia reciente en Chiapas, que está muy bien que los indígenas aprendan a hacer cine, pero sí hacen arte, sí hacen cosas culturales, sí hacen cosas críticas, sí hacen análisis, sí hacen periodismo, eso ya no es tan interesante. Mejor que nos muestren sus danzas, sus rituales, muy valiosas, no estoy virtuando a nadie, que no se entienda mal. Hay muchísimo respeto por ese trabajo, pero cuando te encasilla los patrones de financiamiento cultural a esa labor exclusivamente, a ese aporte exclusivamente estetista, tú no me vengas a contar tus problemas sociales, tú no me vengas a contar de la contaminación de tu pueblo, tú no me vengas a contar de la diabetes que produce la Coca-Cola, no, cuéntame tu ritual, eso sí te lo financio y tengo miles de becas para eso, ¿no? Hay otro reto que este movimiento de artistas que están haciendo todavía no ve. Según mi opinión, la mayoría todavía no percibe que es una trampa quedarse en esas becas y morder el anzuelo de aquí tienes una beca para esto. Y que lo vean como el fin y no el medio, ¿no? Porque puede ser un medio para... Y apela al individualismo, apela al ego, estamos construyendo las nuevas estrellas del cine indígena, hasta ahí, ¿no? Entonces tiene esos retos. Bueno, hay mucho, o sea, la pregunta es también otra vez amplia, porque las expresiones de los medios alternativos, las otras formas de hacer comunicación, arte y cultura son sumamente diversas, ¿no? Están los más radicales que están haciendo videoarte, que están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes y muy potentes, ya en el instalacionismo del videoarte, ya en otros, digamos, las abstracciones de toda esta discusión al nivel de arte súper complejo, ¿no? Vamos por todos lados, ¿verdad? Yo creo que esta parte última es muy interesante porque sí es notable que hay una diversificación muy grande, ¿no? Y que la posibilidad es de que de un celular se puedan hacer muchas cosas, multiplica las posibilidades también de expresión, pero se están encontrando también diferentes formas en la que se están expresando distintos movimientos sociales de la escala que quieras, y eso creo que reivindica mucho el trabajo que hacen ustedes y que abre una posibilidad compleja de cómo relacionar o cómo vincular tantas cosas que están pasando en tantos lados, porque de alguna manera sabemos que la hegemonía en los medios de comunicación, quién la tiene, quién la controla, cómo la ejerce, pero esta hegemonía se enfrenta contra una heterogeneidad complejísima de las cosas emergentes, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese reto en los próximos años, Paco? Ya nos has hablado mucho de temas centrales y como de derroteros para los próximos años. ¿Cómo ven a Promedios en esos derroteros en los próximos años? Nuestro aporte, nuestra apuesta en este contexto que es sumamente amplio y que efectivamente requiere de muchísimas voluntades, muchísimas redes, muchísimos actores involucrados, nuestras fuerzas dan hasta la escuela en este momento. O sea, simultáneamente hacemos muchas cosas, como describía,
y volviendo a situar a Promedios y sus diferentes caras, ¿no? Sus diferentes funciones, pues la investigación de las tecnologías de comunicación es lo que describía antes, y estas reflexiones más políticas de nuestro papel en la sociedad como medios también es parte del asunto. Está el asunto de recuperar la historia, y la escuela como proyecto que paraguas de todos estos elementos es nuestra apuesta y hasta donde da la vida, ¿no? Entonces, si queremos tener un legado que está vinculado con los 20 años anteriores, esta colección de aprendizajes que obtuvimos del zapatismo, porque tenemos que decir que aprendimos más de lo que dimos, o sea, siempre pasa así, cuando enseñas aprendes más de lo que estás compartiendo, ¿no? Lo queremos plasmar y dejarlo como una simiente de movimiento, como una simiente de tendencia, ¿no? Y con estos actores con los que nos identificamos, como decía Rizomática u otras de la región y de otras regiones del mundo, construir ese referente de movimiento y de visión, y presentarlo como una pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel en la sociedad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros tenemos varias respuestas, pero nuestro papel es esencialmente compartir esta pregunta. Entonces la escuela vuelve a ser esta vasija en la que depositamos estas preguntas, y donde les compartimos a los estudiantes estas preguntas. ¿Qué van a hacer con la comunicación? La pregunta viene desde este ángulo, desde el poder, desde la reproducción, de la violencia, de la reproducción cultural, del uso del lenguaje autóctono, de las lenguas originarias, de la utilización de la imagen y sus lenguajes, del sonido y sus lenguajes. ¿Qué vas a hacer con esto? Es tu responsabilidad. Yo no te voy a dar una respuesta, te voy a presentar muchas preguntas bien incómodas. Ese es el propósito de la escuela, aparte de enseñar la técnica, ¿no? Esa es la parte, digamos, parece a veces que es lo que menos nos interesa. Esa es la fácil, efectivamente, es la que menos tenemos que preocuparnos, porque esa no tiene ninguna dificultad, sobre todo en las generaciones actuales. Los chamaquitos ya saben usar un teléfono, ya saben escribir en él, ya saben publicar, ya saben utilizar foto y video. Bueno, hay que enseñarles que no tomen video en vertical, que lo usen en horizontal, pero cosas menores, ¿no? Cosas menores. Realmente la discusión de fondo es la que es trascendente para la sociedad. Y entonces ese es o sea, nosotros vemos la escuela como un proyecto de futuro permanente. Nos cuesta mucho trabajo financiarla, nos cuesta mucho trabajo mantenerla. No tenemos una sede propia, nos prestan instalaciones del CDMH y de la Fundación Forest Whitaker, nos prestan sus instalaciones porque trabajamos los fines de semana, ellos no, nos funciona perfecto. Hay retos concretos, materiales muy, muy claros, pero esos siempre se solucionan. Aún sin una sede propia, la escuela puede funcionar. Lo que queremos es una visión. Lo que queremos es una serie de preguntas a la sociedad y a nosotros mismos como personas involucradas en la creación de medios. Eso es lo que estamos dejando. O sea, si hablamos del legado, que es el final de la entrevista. Ya estamos casi. Pues ya te comí la pregunta. Pero esa es nuestra visión de futuro y de legado, efectivamente. Pues no sé si quieras agregar algo más que pienses que es importante y no te preguntamos. Y después te vamos a pedir que lances un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza creo que sería la opción. Y si lo das a la cámara, mejor. El mensaje de esperanza tú lo sabes muy bien. Mira, el mensaje que nosotros tenemos de esperanza es que hoy tenemos más oportunidades que antes. Hoy tenemos también más responsabilidad y eso nos da muchas o sea, la oportunidad que hay actualmente de acceso a los medios de comunicación nos da sí una responsabilidad, pero una gran oportunidad que no tuvimos antes. La esperanza es que hoy no dependemos tanto de una posición social, económica, para poder acceder a información, para poder educarnos, para poder movilizarnos. Estamos en la posibilidad de sacarle provecho a este potencial y hay mucha gente consciente de ello.
Entonces, la esperanza es que podemos florecer un mundo mejor a partir de estos recursos que hoy podemos compartir mucho mejor que antes, ¿no? Yo, más que tenerle miedo a los medios de comunicación electrónicos, a las redes sociales, creo que tenemos que meternos de cabeza para sacar el bien y que florezca la riqueza, en vez de dejar que se sepulte por la información basura que abunda, ¿no? Entonces, hoy tenemos más oportunidades de construir una sociedad responsable y que los activistas dejemos de ser necesarios. Hay un potencial en esta posibilidad de la coordinación descentralizada de la ciudadanía, que ya se ha manifestado en muchos lugares y podemos ver efectivamente acciones concretas de la autoconvocación que tienen, por ejemplo, el pueblo en resistencia en Nicaragua, que se está autoconvocando por redes sociales, que vimos la experiencia de la primavera árabe, que tiene muchas cosas que podemos ver terribles posteriores, pero que sí vemos esa oportunidad de la ciudadanía de organizarse de manera descentralizada. Y yo, siendo zapatista anarquista, veo en eso un futuro para la humanidad, ¿no? Toda acumulación de poder es la oportunidad del abuso. Entonces, en esta descentralización que vivimos con las fuentes y los medios de información, veo la oportunidad de que la sociedad se haga cada vez más dueña de ese poder que le pertenece a la ciudadanía, a la población. Así que mi esperanza es amplia, mi esperanza es grande. Me alegra muchísimo ver fácilmente encontrar múltiples experiencias de gente que está haciendo eso posible, eso verdad, compartiendo tutoriales, compartiendo información, compartiendo experiencias desde cocina, mecánica, derechos humanos, salud. Hay recursos ilimitados a nuestro alcance y pues el reto que yo pongo a la sociedad es a defenderlos. El reto que pongo con mucha esperanza, con mucha alegría de que es posible, de hacernos dueños de esos caminos, transitarlos. Hasta podemos pensar en los viejos adagios, y esos caminos nos pertenecen porque los andamos, ¿no? Entonces, estas redes que existen son la esperanza de que construyamos una sociedad mejor, local y global, ¿no? Y ahí hay una oportunidad. No centrando todas las esperanzas en estas tecnologías de la comunicación, sino todas. Hablo del arte y la cultura en todas sus expresiones, pero a través de un recurso que las dinamiza profundamente, que son los electrónicos. Entonces mi esperanza es muy grande, muy amplia, y sobre todo porque la veo día a día en las expresiones que están floreciendo por todos lados, ¿no? Pues muy bien, Paco, muchas gracias. He pensado mucho a lo largo de tu plática del día de hoy, de esta entrevista, cómo cerrar. Pero creo que lo más interesante de la plática de hoy es que no hay cierre, ¿no? Es que dejas las puertas abiertas. Y sinceramente he aprendido mucho de esta plática contigo. Nos has llevado desde el camino viejo de Chichinautzin, ¿no?, hasta la posibilidad de reconstruir los territorios con carreteras propias, con caminos propios, que no sean los caminos hegemónicos, ¿no?, sino que sean los caminos que cada quien decida. Les felicito ampliamente por la escuela. Gracias. Ojalá pronto podamos proponer integrantes de nuestras organizaciones para que participen en la escuela. Por supuesto. Y les agradecemos, Guadalupe y yo, sí, todo el acompañamiento que nos hicieron en esta cosa que se nos ocurrió, que también fue una especie de mandato de las organizaciones que nos reunimos hace ya 5 años, allá en la selva lacandona, y que decidimos que algo teníamos que hacer para
poder visibilizar el trabajo de la sociedad civil. De veras que les agradecemos mucho. También aprendimos mucho de ustedes en ese camino y estas dos gloriosas compañeras que están aquí es parte de eso que les hemos aprendido, ¿no? La importancia de poder producir nuestros propios medios, ¿no? Decir nuestra propia palabra, y también sumarnos a los otros movimientos y a los otros que tienen tantas cosas que decir. Un particular agradecimiento a ti, al Mario, que ya nos dijeron que anda más allá del Atlántico. Se fue a Europa, sí. Y ya Noé. Realmente Y a Miguel. nos dieron mucho soporte para poder hacer esto. Sí. La verdad, y les agradecemos mucho. Nos faltan 2 entrevistas o 3 entrevistas, y cuando empezamos, que nos propusimos hacer 60, ¿no? Sé todo lo que se pasó para la edición, que los discos duros se descompusieron, que saturamos sus máquinas, que todo lo que pasó, ¿no? Les agradecemos mucho todo ese trabajo. Saben que son coproductores de esta obra, y pues yo solo aprovecho para, a través de ti, darle las gracias a todos los colegas. Gracias por la oportunidad de participar. Muchas gracias. Y bueno, y gracias al Museo Tatic Samuel por recibirnos una vez más para esta entrevista, y a Paola Ixerezada del área de comunicación de IDESMAC. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Paco. Un gusto.